Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Vamos al punto 3. Dice el bienestar de la violencia según el cerebro. Dice la Escritura, los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Qué significa? Que la violencia engendra violencia. Yo hace mucho tiempo pensaba, por ejemplo, y eran técnicas que para bajar la violencia, por ejemplo, había que llegar a la casa a darle un tipo de saco de boxeo, o que usted se comprara un tipo de concha que pegara un buen grito. Esto ya se ha descubierto que es todo lo contrario, porque con el acto violento no se calma el acto violento, se refuerza. A ver, si yo tengo un saco de boxeo en la casa y yo estoy deseando llegar a la casa porque he pasado un día que quiero agarrar a golpes no una persona sino un saco de boxeo. ¿Para qué? Para descargarme y para consolarme. Cuando yo encuentro consuelo en la violencia, por estar dando hasta mordisco, le puedo dar el saco, resulta ser que mi cerebro refuerza. La violencia nos trae alivio. Entonces, cuando yo tengo un conflicto fuera del saco de boxeo, el cerebro va a decir, pero ya sabemos la ruta, la violencia nos va a consolar. Entonces se refuerza con hierro lo que a hierro mata, como dice la Escritura. Si yo consuelo pegando gritos y mi cerebro dice, tenía que gritar para sentirme bien. Cuando yo tengo un conflicto relacional, el cerebro va a tomar esa información que ya está reforzada y ¿cómo vamos a resolver el conflicto? A punta de gritos, porque es la ruta preferida del cerebro. Este sistema es muy importante que se ha puesto desde el principio para que usted le tome una fotografía en su cerebro, si tiene esa memoria visual. Activación, alivio, refuerzo. Solamente esto es mi presentación. Activación, alivio y refuerzo. Miren, esto es un sistema en el cerebro. Que el sistema, como vamos a verlo, va a pasar por una serie de reforzadores químicos que nos va a mantener en el sistema que usted y yo escojamos. Su responsabilidad y la mía, aun cuando tenemos una identidad dada. Esto puede reforzar una identidad asumida, dependiendo de lo que usted y yo escojamos, sea en la casilla de la pasividad, es decir, no hacer nada en contra de la violencia, o desde la casilla de ejercer la violencia. Primero, ante una alarma, un disparador, bien, que hemos dicho que es interno o externo, ante un disparador viene este gran periodo de la activación, lógicamente. Digamos, yo necesito que algo suceda para activarme. Por ejemplo, un conflicto relacional. Y en este espacio de activación, su cerebro y el mío va a empezar a disparar hormonas como la adrenalina y otra que se llama noradrenalina. La noradrenalina es lo que nos mantiene enfocados en el objeto de la amenaza. Es lo típico cuando una persona dice, pero ya cálmate, pero ya déjalo, y la persona está como, decimos coloquialmente, ceñido, metido en la situación, es porque está disparando noradrenalina intensamente. La adrenalina es lo que nos empieza a tomar todo un sistema de lucha, en preparar, digamos, sale el cortisol y empieza a cargarse de azúcar la sangre, de glucógeno el hígado, empezamos a prepararnos para la acción. Pero lo que nos mantiene enfocados y pero cálmate, no, pero es que me dijo y no puedo soportar, es la noradrenalina. Esto se dispara en la activación y atención. Esto, de verdad, quiero ser claro con esto, y aunque de la manera más sencilla, porque es todo un caso. El cerebro
es como que si se empezara a calentar. Supongamos un carro que vemos la agujita de que está caliente. ¿Qué tiene que activarse en un carro, por ejemplo? Un sistema de enfriamiento, exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el carro se mantiene, siempre se funde. Y así es nuestro maravilloso cerebro lo que sucede. Y eso es otra palabrita de domingo que se llama homeostasis. Es ese equilibrio que nosotros necesitamos tener. Entonces, digamos que la adrenalina y la noradrenalina, ¿qué va a hacer? Nos va a disparar porque el pulso empieza a crecer, la respiración empieza a agitarse, la tensión empieza a focalizarse, empieza el sistema a calentarse. Inmediatamente viene la activación del alivio con otras sustancias que tienen que dispararse allí, ¿bien? Que se llaman endorfinas, dinorfinas, que estas sustancias nos va a dar en el cerebro una sensación de alivio. ¿Por qué? Porque si pasamos, digamos, de tensión a inmediatamente una sustancia que nos baja, bien, para el cerebro eso es alivio, eso es consuelo. Y atención, cuando eso sucede, esto de tirar el pico y la sensación de alivio del pico que se tira en la adrenalina, se dispara la dopamina. Y la dopamina es lo que va a marcar como una ruta, como un sello de decir, esto que pasó, el pico y el alivio, fue fantástico, maravilloso. La dopamina va a reforzar esto. Cuando usted y yo tenemos una discusión, ¿qué sucede en su cuerpo y en el mío? Mínimo usted siente que el corazón se le va a salir. Mínimo, ¿verdad? O un problema. O cuando tienen que enfrentar una situación no con un problema, sino un pago. Una hipoteca. Y sentimos esa cuestión en el estómago. ¡Ay! El cobro judicial. ¿Qué sentimos ahí? Una amenaza. Es siempre lo mismo. Viene una activación de la adrenalina. Y ojo, si el alivio es esconderme, no llamar, no enfrentar, no negociar, la dopamina dice, buenísimo, excelente. Entonces eso se va a reforzar. Y otra vez caemos en el engaño de decir, bueno, es que yo soy así de miedoso. Y no me gusta confrontar mis problemas. Y yo me quedo en un rincón esperando que otra persona haga algo por mí. Pero yo soy quien está reforzando un sistema disfuncional para enfrentarme a situaciones. Por ejemplo, veamos en el punto B. En paralelo al pico de excitación por homeostasis, ¿verdad? En el punto A, el cerebro y otros sistemas del cuerpo modulan la tensión segregando endorfinas y opioides naturales. Bien, que son como calmantes para bajar el estrés. El estrés no es malo, necesitamos el estrés. El estrés nos mantiene en alerta, si no, pues usted va caminando, hay un hueco y usted sigue como si nada. El estrés es, cuidado, el piso está mojado, ¿bien? Y nos pone en alerta. Eso es necesarísimo. El problema es cuando usted y yo mantenemos el estrés aun cuando la amenaza ya no está vigente. ¿Y cómo la mantenemos? Con nuestros pensamientos. Eso se llama rumiación, estarle dando vueltas y vueltas a la situación. Vieran qué interesante, por ejemplo, en amigos, familiares, etc. Tal vez nos hemos notado o han notado personas que constantemente están hablando de problemas. Y, por ejemplo, estoy inventando. Si yo les cuento un problema que tuve con una persona donde casi me di a golpes, estoy inventando. Y pasó hace un mes. Si yo les cuento esto hoy, mi sistema de activación se activa, valga la redundancia. ¿Qué va a disparar? Adrenalina, noradrenalina, porque el cerebro no hace la diferencia entre algo que esté sucediendo de forma real a algo que sucedió. No hace la diferencia. Se vuelve a activar también el alivio, porque yo tengo alivio cuando se lo cuento a usted. Y usted me dice, no, pero vos tenés razón. Es más, la gritada que le pegaste se lo merecía. Y entonces todo ese sistema relacional, viene la dopamina, feliz de la vida, y yo voy a decir, ay, gracias por escucharme, qué bueno que te lo pude contar. Y entonces mi cortisol o el estrés que se activó hace un mes, yo lo mantengo, está ahí, no cumplió su propósito, el estrés está ahí, navegando, enfermando nuestros órganos
y reforzando una manera relacional. Se refuerza a tal momento que cuando yo tengo un problema desproporcional, mi reacción va a ser desproporcional con el problema. ¿O acaso no nos hemos encontrado con personas que basta con decirle A para que es como si le hubieran dicho A, B, C, D? Porque el sistema está hiperactivado, bien, reforzado. ¿Y qué lo refuerza? La dopamina. Otra vez, si le ponemos palabras es que la dopamina va a decir, está como, ya sabemos la estrategia, no tenemos que pensar, por eso es que lo hacemos sin pensar. No tenemos que pensar, sale solo en el impulso, ¿bien? Si la amenaza, punto B, persiste o se repite, cuando hay maltrato sostenido en la violencia doméstica, esto es muy peligroso porque el freno biológico, es decir, ¿cuál freno biológico? El alivio ante una amenaza, digamos, hay una activación, un maltrato, hay un alivio a cierto nivel. Estoy diciendo cuando el maltrato es constante, hay un fallo biológico. Ya acá, ya no funciona. Pero el cerebro tiene que hacer algo y entra a otros estados, por ejemplo, disociación, que son estados más graves, que es cuando la persona dice, yo ya no sé ni quién soy, yo trato de evadir la realidad, nada está pasando, y es la negación y la minimización. Otra vez, falla el alivio natural para poder responder a una activación, pero cuando la activación es desproporcional, el cerebro, para no colapsar, necesita entrar en esos estados que conocemos como indefensión aprendida, identidad de víctima. La persona dice, pero es que yo parezco como que estoy desconectado o desconectada. Me veo como torpezas en cosas, no sé cómo decidir. Tengo miedo en todo. Ya es una ruptura en ese sistema por el maltrato. Si no fuese esa ruptura, el cerebro colapsa. Y así nos hemos encontrado con muchas personas a lo largo de este ministerio, porque viven con activación de maltrato desde hace años, y el consuelo que las personas dicen es, yo tengo consuelo en no decir nada. Me da un alivio saber que si no digo nada, las cosas no se van a poner peor. Eso es un falso consuelo, que refuerza entonces la identidad asumida, no la identidad dada. A menos que digamos que la identidad dada tiene que ver con la normalización del maltrato. Que Cristo nos va a decir, no, yo, en lo que es la violencia, yo lo que hago es que vuelvo a ver para otro lado y yo les voy a hablar de dones espirituales y de esto y lo otro, pero lo que es violencia yo definitivamente no. Dios aborrece la violencia y aborrece el maltrato. Listo, ya está. Y una identidad asumida va a ponerle otros nombres y colores a lo que Dios aborrece. Veamos el C, refuerzo. Ya lo vimos. Vamos al punto B. Cuando dice, la dopamina no juzga lo moral, refuerza lo que funcionó para aliviar. Entonces vean ustedes, si nosotros asociamos maltrato y el grito, significa conseguir algo o aliviar el dolor. Si se refuerza eso, esa va a ser como la base de nuestras relaciones, en todo, les aseguro, relacionales, ministeriales, lo que sea, todo. Y así vemos no solamente el caso de abusos en la familia, sino abusos espirituales, por ejemplo, a nivel de iglesias, de liderazgo, porque se relaciona liderazgo con control, liderazgo con humillación y con maltrato, pero estoy diciendo de personas que han reforzado un sistema relacional desde una identidad asumida. En el punto D, cierre y consolidación del ciclo, la violencia como recurso, vamos a leer, dice en el punto A, así se sella, ¿y cómo se le puso allí? Aprendizaje, ¿pero qué? Peligroso, por supuesto. Porque, hermanos, si usted y yo estamos convencidos de que si yo no le grito a tal persona, no lo domino y no lo controlo, es un aprendizaje, pero muy peligroso, muy peligroso. La secuencia fue alarma, activación, alivio rápido, motivación a repetir. Vean el B. Se fija el guión interno, identidad asumida. ¿Cuál es? Cuando me duele, me alivio agrediendo. O cuando me duele, me alivio ¿qué? Cediendo. Vea que son dos direcciones. Y
Otra vez, ¿hay un alivio? Sí, exacto. Sí, claro que sí, ese es el problema. Y yo digo, no, es que si yo hubiera denunciado lo que se hubiera formado, entonces yo me alivio en el secreto. Y es un alivio temporal, pero es falso alivio. No resuelve nada, refuerza el sistema de violencia en el que se vive. Es un consuelo falso, no cura la herida y deja al interior, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pidiéndolo de nuevo, aunque el saldo relacional, moral y espiritual sea muy negativo. Romper este ciclo, ¿qué va a exigir? Ofrecer urgentemente otras rutas de alivio verdaderas y sanas, solo posibles desde el poder del Evangelio. ¿Por qué decimos nosotros que el poder del Evangelio? Porque el poder del Evangelio va a llevarnos a adorar a aquel que solo merece adoración. Pero antes que digan amén, veamos por qué. Porque en una adicción, en un consuelo falso, yo estoy poniendo esos dioses en minúscula como mis salvadores de la situación. Es decir, yo estoy adorando aquello que me da alivio temporal. Yo estoy dándole sacrificios a aquello que me está consolando temporalmente. Por eso es que se relaciona con un asunto de idolatría, que el Señor nos ha venido y ya a librar de esta tendencia del corazón, pero que tenemos que identificarlo. Por eso es que el poder del Evangelio, cuando nos orienta a adorar a Dios, adoramos no solamente su ser, el ser de Dios, en sus tres personas, sino todo lo que Él, toda su voluntad, todo lo que Él ha revelado de sí mismo en su revelación escrita. Y nuestro corazón, cuando se orienta a la verdadera adoración, ya empieza a identificar a los dioses falsos, a los cuales no hay que estarles alimentando, no hay que estarles atendiendo, y por eso es que decimos que el poder del Evangelio en contra de la violencia. Y terminamos, porque hay un falso bienestar cuando se ejerce violencia. Hay un falso bienestar, punto 4, en la pasividad según el cerebro. Y leo. Ante la amenaza de recibir violencia relacional, también se activan sistemas de alerta, alivio y refuerzo. ¿Para qué? Para quedarse inmóvil, para complacer, para negar la situación, para minimizar la situación, para estar pidiendo perdón por todo, asumiendo una culpa por la situación, para no provocar, para no autoculparse. En paralelo al maltrato recibido, el cerebro ¿qué va a buscar? Amortiguar. Entonces, otra vez, ¿cuál sería la activación? El maltrato recibido. Que cuando ya se sabe que me van a hablar o me van a maltratar, se va a activar la adrenalina, no para luchar, sino para huir. Y entonces van a ver que empiezan a segregarse las otras, las endorfinas, las dinorfinas y otros opioides que el mismo cuerpo produce, por eso se llaman endógenos, el mismo cuerpo produce para poder tener un equilibrio, para que esa situación no colapse. Y eso se refuerza. Ante el maltrato, yo callo y el cerebro aplaude la acción. Al punto de que yo puedo inclusive aconsejar a otra persona. Mira, te voy a aconsejar lo que a mí me ha funcionado. No digas nada. Y vas a ver cómo vos vas a llevar la fiesta en paz. Pero esta persona está hablando de lo que sí le ha funcionado a nivel cerebral. Mis hermanos, quiero reforzar esto antes de terminar. Eso es lo que el cerebro realmente, en toda la segregación de un montón de hormonas y neurotransmisores, va a decir, esto es lo mejor que podemos hacer. Pero como nosotros tenemos una conciencia y no solo somos cerebro biológico, vienen principios esperanzadores de la Escritura que van a superar un sistema biológico. Y cuando reforzamos esta ruta con la ruta del Evangelio, el cerebro tiene una gran propiedad que se llama neuroplasticidad, que significa que aquellas neuronas que se acomodaron para ya responder en automático acá, se reestructuran para responder con un sistema de vida. Pero ese sistema de vida no se va a reestructurar por lo que usted está escuchando en este momento. Porque si se ha reforzado durante los últimos 15, 30 años, esto empieza a reformularse, no en 15, 30 años. La buena noticia es que la neuroplasticidad empieza ya a manifestarse en unos 2, 3 meses. Pero
viene su responsabilidad y la mía. Ese es el punto. Buscar constantemente el auxilio del Señor para que reestructure aquello que nosotros le llamamos carácter. Y así soy yo, en la calle y adentro. Así soy yo. Cada vez que usted responde y yo, como respondemos, estamos reforzando esto, un sistema disfuncional. Y estamos bloqueando la identidad dada en Cristo. Leamos 2:3 para terminar. Cuando dice, luego viene el refuerzo, ahí en las noticias, en las notitas, punto 4, en número 2. Luego viene el refuerzo. Si callar, complacer o aislarse evitó el golpe, porque esto sucede a veces, ese es el problema, y bajó el grito, porque esto sucede y ese es el problema, ¿verdad? Se siente un alivio inmediato, una falsa esperanza. La dopamina sella esa conducta pasiva como ¿qué? Como útil, sin juzgar lo moral. Empuja a repetirla y justificarla la próxima vez que se reciba un acto violento. Y el 3. Así, sin querer y más por el hacer, ya les explico para terminar esto, se fija la conducta. Vean qué sistema se fija. Sobrevivir es igual a ¿qué? Callar, ceder, ocultarse. Último quiz. ¿Para el cerebro esto funciona? Callar, ceder, ocultarse. Exacto, ya comprendimos el punto. Ese es el problema. Para el cerebro funciona que ante un conflicto relacional yo grite, controle y manipule. El problema es que sí funciona para el cerebro. Para el cerebro eso nos trae alivio. El problema es que sí trae alivio. Y sí nos sentimos bien. Por eso es que Génesis 3:5, la estructura del pecado es que según nosotros conocemos lo bueno y lo malo. Conoceréis el bien y el mal. ¡Oh! Perfecto. Y ese es el engaño en el que estamos. Creemos que cuando yo sirvo, cuando yo procuro la paz, es debilidad y es falsa masculinidad. Creemos que otros me van a dominar, pero Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué es mansedumbre? Ese poder, ese ímpetu bajo el control y bajo la autoridad y el sometimiento de aquel que lucha por nosotros o con nosotros. Y termina el texto, de nuevo, no es culpa de la víctima, es un aprendizaje de supervivencia. Ojo. Aprendizaje de supervivencia. Ese material usted se lo lleva, usted lo lee, por favor, y estaríamos agradecidos con Dios que nos pueda escribir por si tiene alguna consulta o duda. De verdad que sí. Entonces, este aprendizaje de supervivencia que el agresor condiciona y refuerza hasta imponer cuál guión relacional. Cállate otra vez. Entonces, claro, como le digo yo a mi hermano Alonso, a mí siempre me tocan las malas noticias, ¿verdad? Ahora viene Alonso y habla de lo maravillosa que es en Cristo y demás. Y yo siempre soy el malo de la película, mi hermano. ¿Qué está pasando acá? Pero les dejo con lo que hay que identificar. Esa identidad asumida. Y venimos con la esperanza del Evangelio para reforzar lo que ya nosotros tenemos en Cristo, la identidad dada. Amén. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.